En el vasto desierto, donde la tierra parece abrazar el sol sin compasión, un hombre se encuentra solo, errante, buscando quizás algo más que solo la supervivencia diaria. Moisés, un hombre marcado por la huella de su propio pasado, camina entre las arenas de un Egipto lejano, lleno de recuerdos que aún duelen. Pero hay algo en él, una sensación persistente de que su vida no es solo un ir y venir de días vacíos. Algo lo llama, aunque aún no sabe qué. Es un hombre común, uno que podría ser uno más entre los millones que han vivido en la tierra. Pero hay una inquietud en su alma, una chispa que lo diferencia, que lo hace sentir, en su interior, que hay algo más grande que lo espera. Y es en ese momento de solitaria reflexión, mientras cuida las ovejas de su suegro en la vasta llanura, cuando lo inesperado ocurre. Desde lejos, una luz brillante emerge, desafiando la quietud de la tarde. Un arbusto, pequeño e insignificante, comienza a arder sin consumir sus hojas. La luz no es simplemente brillante, es viva, como si la misma presencia de Dios estuviera tomando forma en ese lugar. Es la zarza ardiente, el fuego sagrado que no consume, un enigma que Moisés no puede dejar de mirar. La naturaleza misma parece ceder ante algo divino. El hombre que hasta ese momento había estado solo en su desolación, ahora se encuentra ante algo indescriptible, algo que sacude la tranquilidad de su corazón. El calor del desierto no parece importar, y la realidad, tal como la conocía, comienza a desvanecerse, reemplazada por una sensación de lo eterno. El llamado de Dios se siente en el aire, palpable, como un susurro suave que roza la piel, invitando a Moisés a acercarse, pero también desafiándolo a cuestionar la verdad de lo que ve. Moisés se detiene, su respiración se vuelve más pesada, no por el cansancio, sino por la presencia que lo envuelve. La zarza arde sin quemarse, y su mente comienza a preguntarse, ¿es esto un milagro? ¿Es esta la manifestación de algo divino? Cada paso hacia la zarza parece llevarlo más cerca de un conocimiento profundo, más allá de cualquier comprensión humana. Sin embargo, el fuego no es solo un fenómeno físico. Es un símbolo, una revelación en sí misma. En ese fuego que no consume, Dios se muestra no solo como creador, sino como el que es capaz de purificar sin destruir, de iluminar sin consumir. Es aquí, en este preciso instante, que Moisés comienza a sentir el peso de su destino. La zarza no solo es fuego, es una puerta hacia lo divino, hacia lo que trasciende el entendimiento humano. La presencia de Dios lo envuelve y lo llama por su nombre. No es solo un momento de asombro, es el principio de una transformación interna profunda. El fuego en la zarza no solo ilumina la oscuridad del desierto, sino también la del corazón de Moisés. Este es el comienzo de un viaje que no será solo físico, sino espiritual. Es el inicio de un llamado que lo llevará a cuestionar todo lo que sabe, a replantear su vida, y a ser testigo de una transformación que lo cambiará para siempre. En ese desierto, bajo el sol inclemente, Moisés se enfrenta a su propio vacío existencial. No es solo el silencio del lugar lo que lo acompaña, sino la quietud de su alma, que finalmente escucha el llamado divino. Dios, en su voz profunda y poderosa, lo llama a una misión que trasciende todo lo que Moisés podría imaginar. La zarza ardiendo es más que una manifestación, es el primer paso de un viaje hacia la revelación. Y así, Moisés, un hombre que pensaba que su vida estaba marcada por el fracaso y la derrota, ahora se ve frente a frente con un propósito que va mucho más allá de su comprensión. El fuego que lo consume es, en realidad, la luz que ilumina su camino, el principio de una nueva etapa que comenzará a forjar en él una sabiduría y un propósito divinos. Es un momento lleno de misterio, de reverencia y, sobre todo, de transformación. La zarza ardiendo es el primer signo de que Moisés no está solo, que algo mayor lo está esperando. Y como todos los que han escuchado la voz de Dios, Moisés debe decidir si responde o se aleja. En ese desierto, Moisés se encuentra en una encrucijada, donde lo divino y lo humano se cruzan, y donde el llamado a la grandeza espiritual resuena con la misma intensidad que el viento que acaricia las hojas del arbusto. Pero algo dentro de él sabe que este es solo el comienzo. El camino hacia el propósito divino no será fácil. Hay desafíos por delante, momentos de duda y de prueba. Pero lo que Moisés aún no sabe es que la voz que habló desde la zarza ardiente no solo le habla a él, sino a toda la humanidad. Es una voz de esperanza, de renovación, de propósito. Y ahora, mientras el fuego sigue ardiendo, Moisés da su primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas divinas. Mientras Moisés se acerca al fuego que no consume, algo dentro de él se despierta, una fuerza que hasta ese momento había estado adormecida.
El calor del desierto, la quietud del entorno y la belleza sobrenatural de la zarza parecen converger en un único punto de realidad espiritual. Es aquí, en la intersección de lo físico y lo divino, que Moisés se ve confrontado por la voz de Dios, que surge desde el interior del fuego. Moisés, Moisés. La voz es clara, poderosa, pero a la vez llena de compasión. Un eco profundo resuena en su ser, como si el mismo suelo bajo sus pies vibrara ante la intensidad de ese llamado. Moisés, paralizado por un momento, escucha su nombre, y en ese instante sabe que no hay vuelta atrás. El ser humano puede ignorar muchas cosas, puede huir de los dolores, de las responsabilidades, de las pruebas, pero ante la voz de Dios no hay escapatoria. La voz continúa: no te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés, temblando, obedece sin dudar. Algo en él le dice que esta no es solo una advertencia física, sino un acto simbólico, un desprenderse de lo mundano para acercarse a lo divino. El desierto, la tierra árida y seca, se convierte en un lugar sagrado bajo la presencia de Dios. La tierra que había sido solo un espacio vacío, ahora se llena de un significado eterno. La revelación continúa, y Moisés escucha con atención, mientras Dios le revela no solo su identidad, sino también su propósito divino. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La voz resuena con una autoridad que no deja lugar a dudas, pero también con una cercanía que conmueve profundamente a Moisés. No es solo un Dios distante que se presenta, es un Dios cercano, un Dios que ha estado presente a lo largo de las generaciones, un Dios que nunca ha dejado de escuchar las súplicas de su pueblo. Es en este momento cuando Moisés, temeroso y atónito, cubre su rostro, consciente de la grandiosidad de la presencia que lo rodea. El aire mismo parece pesado con la gloria de lo divino, y Moisés siente, con cada fibra de su ser, que está en presencia de algo mucho más grande que él mismo. Aquí, en este encuentro, no solo está el futuro de una nación, sino también el destino de un hombre que se encuentra frente a la transformación espiritual más profunda de su vida. Dios, con voz serena y firme, continúa revelando su plan. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Y conozco sus dolores. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de esa tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Cada palabra que Dios pronuncia resuena en lo más profundo de Moisés. El sufrimiento del pueblo de Israel es conocido por el Creador, quien se ha levantado para actuar, para liberar, para traer esperanza. Este es el momento en que Moisés comienza a comprender que su vida, que hasta ese momento había estado marcada por el fracaso y la huida, tiene un propósito divino. Pero mientras el llamado es claro, también lo es el peso que conlleva. Moisés sabe que no puede dar marcha atrás. Dios ha puesto sobre él una responsabilidad que cambiará el curso de la historia de su pueblo y de toda la humanidad. A pesar de su temor, a pesar de su falta de confianza, sabe que el momento ha llegado para que su vida tome una dirección completamente diferente. Ve, porque yo te envío al faraón. Y harás salir a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. La misión es clara: Moisés debe ir a enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, y liberar al pueblo de Israel de su opresión. Es un desafío que parece imposible, pero la voz de Dios, llena de autoridad y poder, lo resplandece como una promesa de victoria. No está solo en esta misión. Dios mismo irá con él. Moisés, con su mente llena de dudas, se atreve a preguntar: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La pregunta surge de su humildad, pero también de su incredulidad. ¿Cómo podría un hombre como él, con su pasado marcado por el pecado y el exilio, ser el elegido para llevar a cabo tal misión? Pero la respuesta que recibe de Dios es directa y rotunda: yo estaré contigo. Es una respuesta que no necesita más explicaciones. La presencia divina es suficiente para enfrentar cualquier desafío. A pesar de la certeza de la respuesta divina, Moisés sigue dudando, buscando razones para escapar de lo que se le ha pedido. ¿Y si me preguntan, cuál es su nombre? ¿Qué les diré? La pregunta, en apariencia simple, revela la ansiedad y la necesidad de certeza de Moisés. Pero la respuesta de Dios es tan misteriosa como profunda: yo soy el que soy. Este nombre, lleno de misterio y trascendencia, revela la naturaleza eterna e infinita de Dios. No se trata de un nombre como los demás, es un nombre que define la existencia misma, que abarca todo lo que es y será.
Es una revelación que no solo responde a Moisés, sino a toda la humanidad. El llamado de Moisés sigue desarrollándose, y cada palabra, cada respuesta, lo va llevando más cerca de la verdad que, en principio, no puede comprender completamente. El temor sigue siendo parte de su ser, pero también hay un fuego nuevo encendido en su corazón, una llama que arde con la seguridad de que, aunque él es solo un hombre, está siendo acompañado por el poder infinito de Dios. En el desierto, el fuego sigue ardiendo, y Moisés, por primera vez, siente que está siendo transformado por algo más grande que él. Lo que parecía ser un encuentro fortuito se convierte en el principio de una misión que desafiará todo lo que él conocía, pero que, al mismo tiempo, le dará una nueva identidad. De ser un simple pastor errante, pasará a ser el líder de un pueblo, el liberador de una nación. Pero, para llegar allí, debe cruzar un umbral lleno de temor, pero también de esperanza. El llamado de Dios no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. El aire del desierto se siente más pesado ahora, como si todo el cosmos estuviera suspendido en espera de la respuesta que Moisés dará a lo que se le ha encomendado. La voz de Dios sigue resonando en su mente, fuerte y clara, pero las dudas en su corazón no se disipan fácilmente. Moisés, un hombre marcado por su pasado y la inseguridad, no puede evitar preguntarse una y otra vez si realmente está preparado para lo que Dios le ha pedido. Pero Señor, ¿qué si no me creen? ¿Y si no me escuchan? La voz de Moisés, vacilante y llena de temor, refleja la lucha interna que aún le consume. Se siente pequeño, insignificante ante la tarea monumental que tiene por delante. En su mente, el faraón es una muralla imposible de derribar, y las esperanzas de su pueblo parecen tan lejanas como las estrellas. La respuesta de Dios, sin embargo, es tranquila y segura, como el viento que sopla en la vastedad del desierto, echa tu vara al suelo. Y al hacerlo, la vara se convierte en una serpiente. Un milagro para demostrar el poder de Dios, un signo tangible de su presencia. Luego, Dios le instruye que tome la serpiente por la cola, y cuando lo hace, ésta se convierte de nuevo en una vara. Es un acto simbólico, que no solo demuestra el poder de Dios sobre la naturaleza, sino también la autoridad que Moisés debe tener sobre lo que parece incontrolable. Es un recordatorio de que, aunque los desafíos sean grandes, todo se somete a la voluntad divina. Esta transformación milagrosa no solo fortalece la fe de Moisés, sino que también le da la seguridad de que, a pesar de sus dudas, Dios estará con él en cada paso del camino. Pero Moisés, aún lleno de inseguridad, busca más razones para evitar el desafío. Soy torpe de boca y de lengua, dice, temiendo que su falta de elocuencia y su humildad no sean suficientes para convencer a los demás. Dios, en su infinita paciencia, le responde, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hace que el mudo, el sordo, el vidente o el ciego? No soy yo, el Señor. La respuesta divina es clara, Moisés no debe confiar en sus propias habilidades, sino en la provisión y el poder de Dios. Es Él quien ha elegido a Moisés, y Él será quien lo capacite para la misión. Dios no lo deja solo. Le asegura que su hermano Aarón estará con él para hablar en su lugar, para ser su voz ante el pueblo y el faraón. El mensaje es claro, no importa cuán débil se sienta Moisés, no importa cuán insuficiente se perciba, Dios proveerá para todo lo que necesita. El temor que lo había paralizado comienza a desvanecerse, reemplazado por una confianza que, aunque tímida al principio, se empieza a afianzar en su corazón. La misión está clara, y la presencia de Dios será su constante compañera. Con el corazón palpitando, Moisés finalmente se prepara para dejar el desierto, para regresar a Egipto y enfrentarse a la tarea que le ha sido encomendada. Es una tarea monumental, casi imposible, pero en la quietud del desierto, Moisés ha aprendido a escuchar. Y ahora, más que nunca, sabe que su vida ha cambiado para siempre. Ya no es solo un hombre que huye de su pasado, ahora es un hombre elegido para traer la libertad a su pueblo, guiado por una voz que ha hablado desde el fuego. A lo largo de los días que siguen, mientras Moisés regresa a Egipto, se lleva consigo la memoria de aquel encuentro divino. La zarza ardiente no es solo un recuerdo, es la promesa de que, aunque las llamas del desafío sean grandes, Dios está con él. Cada paso que da en la senda que lo llevará al faraón está marcado por la presencia del Creador, quien lo guía no solo con su voz, sino con señales que le aseguran que está en el camino correcto. El regreso a Egipto no es fácil. Las primeras interacciones con el pueblo de Israel, con aquellos que habían perdido la esperanza, son difíciles. Pero Moisés no está solo.
Él sabe que la voz de Dios que lo convocó en el desierto es la misma que lo acompañará en cada confrontación con el faraón, en cada obstáculo que se le presente. La tarea es gigantesca, pero no está siendo enviado sin recursos. La vara de Moisés, ahora símbolo de la autoridad divina, será el instrumento con el cual Dios obraría milagros para liberar a su pueblo. Finalmente, el encuentro con el faraón llega. Moisés se enfrenta al hombre más poderoso de la tierra, el mismo que ha mantenido a su pueblo en esclavitud durante generaciones. La batalla espiritual que se desata es titánica. Moisés, con fe y obediencia, desafía al faraón con el poder de Dios. Las plagas, los milagros, las señales, todo ello se convierte en testimonio de la autoridad divina que se manifiesta a través de Moisés. Y aunque el faraón se resiste, la mano de Dios es más fuerte que la voluntad del hombre. El pueblo de Israel finalmente es liberado. El Éxodo se convierte en uno de los momentos más trascendentales de la historia, no solo para los israelitas, sino para toda la humanidad. Moisés, el hombre que alguna vez dudó de sí mismo, el hombre que temía enfrentar su destino, ahora se convierte en el líder de una nación liberada. A través de él, el pueblo de Israel experimenta la fidelidad y el poder de Dios. La voz que habló desde la zarza ardiente no solo llamó a Moisés a una misión, sino que transformó su vida, su fe y su propósito. Lo que comenzó como un encuentro lleno de temor y dudas, se convirtió en la realización de un plan divino mucho más grande que cualquier cosa que Moisés pudiera haber imaginado. La zarza ardiente fue solo el principio, pero el viaje que siguió cambió el curso de la historia. Hoy, al recordar este encuentro, podemos ver cómo esa misma voz divina sigue hablando a nuestros corazones, llamándonos a un propósito más grande, más allá de nuestras dudas y miedos. Como Moisés, podemos encontrar en medio de nuestras luchas y dificultades el fuego divino que nos llama a ser instrumentos de cambio, de esperanza, de redención. Y aunque el camino no siempre será fácil, sabemos que la misma presencia que acompañó a Moisés en su misión, nos acompaña a nosotros también, guiándonos hacia nuestro propio propósito divino. Así como la zarza ardiente no consumió a Moisés, sino que lo iluminó, que nuestra fe también sea alimentada por la llama del llamado divino, que nunca nos consuma, sino que nos transforme y nos conduzca hacia una vida llena de propósito y esperanza.